Bueno, Dios les bendiga a mis hermanos, ya por ahí estoy viéndoles a cada uno de ustedes. Lina, Dios te bendiga, hija, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bendiga a Nacho, a Luzaida, que están ahí junto a ti en la casa. Que Dios los guarde bastante. Amén. Muy bien, ahí se van uniendo los demás hermanos. Vamos a dar inicio y los demás hermanos se nos unirán a medida que van llegando, ¿cierto? Me he dado cuenta que a veces están ahí y no nos damos cuenta. Después los hermanos me dicen, yo estaba mirando. No refleja sino los que hacen el comentario. Entonces, Dios les bendiga. Hemos venido viendo entonces en Mateo, en el Sermón del Monte, cómo entramos a mirar el tiempo, en este tiempo, sobre la oración, ¿cierto? La que conocemos como la oración del Padre Nuestro, y empezamos a mirar una a una los pasos de la oración. Quisiera hablar del quinto paso de la oración, que es muy especial. Dice, no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Muy bien. Una de las cosas que tenemos que pensar nosotros, ya en los caminos del Señor, es pedirle al Señor, pedimos que nos perdone, ¿cierto?, nuestros pecados, pero también hay dos formas, y eso lo vino mucho quienes han estado en el ejército, en la guerra, que mucha gente está, y yo veo eso en el pueblo cristiano, mucha gente está a la defensiva, y no se dan cuenta que nosotros en la vida espiritual no debemos de estar a la defensiva, debemos de estar a la ofensiva, o sea, es cierto, estamos en guerra espiritual, entonces siempre estamos atacando a nuestro adversario. Lo digo porque de pronto cuando llegamos al Señor, nosotros pedíamos, Señor, no permitas que venga la tentación a nuestras vidas. Pero aún así, debemos tener una actitud nosotros de autodefensa, de autocuidado, frente a las tentaciones que van a llegar y que van a querer golpear nuestras vidas. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. En la oración también nosotros hacemos algo que es como cooperar. Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, la vida de oración me va a ayudar en este tiempo que nosotros tenemos para buscar su presencia. Aquí dice, la palabra tentación es un término que viene es un término griego que es peirasmos. No solamente habla de tentación, sino que habla de prueba. Entonces, tentación y prueba, ¿cierto? En muchas ocasiones vamos a mirar en las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos que ser tentados. O sea, bíblicamente vamos a caer en momentos de prueba, ¿cierto? ¿Para qué? Para mirar cómo nosotros, qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuando hablamos del desierto, decíamos que Dios dijo que permitía los desiertos para mirar lo que hay en nuestros corazones. Tenemos, gracias a Dios, un principio bíblico que está en Santiago, capítulo 1 y el verso 13, que dice que cuando uno es tentado, no somos tentados de parte de Dios. Dios puede permitir la tentación, Dios puede permitir la tentación. De hecho, en la vida de Job nosotros vemos que cuando Satanás viene con los hijos de Dios, a la presencia de Dios, y el Señor le pregunta que de dónde venía, él le dice que de rodear la tierra, pero note que cuando le pregunta esto, y él le dice que viene de rodear la tierra, lo primero que Dios le dice es, ¿has considerado a mi siervo Job? Yo lo he dicho muy jocosamente a los hermanos de la iglesia, pero es así. ¿Quién le echó el diablo a Job? Pues Dios. Porque cuando Dios le dice, oye, no he considerado a mi siervo Job, venga, Job, ¿cómo así? Y ahí mismo abre los ojotes, claro, mire que, y empieza a hablar de Job tan entregado al Señor. Entonces Satanás empieza a usurpar en la vida de Job. Claro, le pide permiso a Dios hasta dónde puede llegar,
Pero entonces ya empieza a venir la prueba, Job, que no solamente quedó como prueba, sino que tuvo un desarrollo a la tentación. Hermano, es que entre la prueba y la tentación, pasar de la prueba a la tentación, puede haber un desarrollo. Porque la Biblia dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído y seducido. ¿Cómo así? En el corazón del hombre normalmente hay concupiscencias que la palabra de Dios es la que va a sanar el corazón del hombre. Pero el corazón del hombre tiende al mal. Entonces cuando tú y yo nos acercamos a través de una vida de oración, de una vida de búsqueda de Dios, amén. Pero si descuidamos nuestra oración y la búsqueda de Dios y llenamos nuestro corazón ¿de qué? De la basura que nos presenta el mundo. Entonces llenamos nuestro corazón de la basura del mundo. Entonces las concupiscencias van a estar en el corazón nuestro. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho de las cosas que nosotros nos influyen a través de la televisión, de los medios de comunicación. Esas son las cosas con las que el corazón del hombre batalla. Desde pequeños a nosotros nos han enseñado a vivir en un mundo con muchas tentaciones. Mire que, por ejemplo, para vendernos cualquier producto para un hombre o una mujer, muestran a un hombre o una mujer semidesnudos, porque comercializan, por ejemplo, la parte de la parte sexual. Entonces, desde pequeños, las personas que están naciendo, los niños que están naciendo, los están programando a una mente reprobada. Entonces, a medida que crece, si la mente del individuo no es controlada por el Señor, va a suceder algo terrible. Y note que la mayoría de las personas viven común y silvestre. Nuestra mente está recibiendo todo el tiempo información a través de la música. ¿Y has considerado la música que escuchas? Yo noto a veces que hasta nosotros los creyentes o entre creyentes, escucho a unos creyentes que escuchan cosas que yo quiero irme con la mujer de aquel, que bueno beber, beba y no sé qué, y tomémonos hasta la última copa y no sé qué, y todas las cosas. Y uno ve que hasta gente creyente canta eso, y dice, no se dan cuenta que eso es información, eso está entrando a la mente, y hoy o mañana eso va a influir. Las cosas que ve la gente en las televisiones, las telenovelas, aquella mujer que se fue con aquel, el jardinero ese acuerpado, bien pintoso, y el esposo un tipo ya gordo, que trabaja en una empresa y es hasta mala clase, y la pobre mujer bien sufrida. Entonces en la novela le presentan a la persona de que ese hombre sí la quiere, y dice, ay no, es que... Y uno ve creyentes que están viendo eso, y hoy es, ay, mira tan rico que está con el otro, y el marido, ay, que no llegue el marido, que no llegue. Se acabó en el momento porque ellos usan la televisión hasta mañana. Ay, no, ay, pasan toda la noche. Ay, que no llegue el esposo. Yo no sé si cuando están orando le dicen, ay, Dios mío, que no llegue el esposo para que ellos puedan estar en intimidad. Son las cosas que uno dice, eso no me hacen daño. ¿Cómo que no? Es la influencia. Entonces, esas cosas son las que yo tengo que evitar. Porque hay una parte que yo tengo que evitar dentro del proceso de tentación. Claro, Dios permite que vengan pruebas y esas pruebas pueden despertar las concupiscencias en nuestras vidas. Pero si nosotros nos alimentamos de eso, ay no Señor, ¿por qué será que yo soy tan débil? ¿Por qué será que esas cosas están en mi mente? Pues porque usted alimenta la mente de eso. En vez de, ¿cuántas horas de estudio bíblico se dedica usted al día? Ah, no, al día, yo oro antes de irme a dormir. Y la Biblia, pues ahí a la carrerita me leo medio capítulo, una porcioncita y ya. ¿Y cuántas novelas se vio al día? Tentaciones. Entonces aquí cuando está hablando de esta tentación, está hablando de cómo tiene todo un desarrollo la tentación en nuestras vidas. Hay que, esas cosas si no alimentan, no, decíamos en estos días, acordándonos del texto bíblico, ¿cierto? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, si algo es si es de buen nombre, pues en eso pensar. Entonces, si esas cosas que no me van a aportar a mí, las meto a mi corazón, y por la noche le digo, Señor, ¿qué pasó con esa tentación? Dios mío, no me metas en tentación.
como si fuera Dios el que nos metiera en la tentación. Hay problemas buscados. Entonces hay que pedirle al Señor que tome nuestra mente y que haga en nosotros, coloque la mente de Cristo. A mí me gustan mucho los coros antiguos, porque de esos coros antiguos a veces se hablaba de ese tipo de cosas, ¿cierto? Había un corito viejito que yo conocí cuando llegué al Señor en los años 80 y decía: toma mi mente, Señor, para ti. Mi pensamiento purifica así. Y en algún momento decía: es que yo quiero obedecer, pero solo no podré, porque nada puedo hacer sin ti. Qué bueno que hoy se levantaran compositores cristianos que compusieran esta nueva música que tenemos, en vez de ser tan egolátrica, posmoderna, que fuera una música más de intimidad con Dios, de principios de pureza, a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Al igual que con Job, uno va a mirar que en Lucas, en el capítulo 22, versículo 31, es Jesús el que le dice a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Entonces mire, sucede con Job, también en el caso de Pedro, Satanás hace su obra, ¿cierto? Pues esas son las cosas que pasan. Bueno, Pablo habla en 2 Corintios acerca de una situación que él está viviendo en carne propia, un aguijón de la carne, pero en Romanos yo recuerdo que Pablo hablaba y decía que muchas veces lo que nosotros queremos hacer es nuestra carne la que se ha levantado en esas cosas. Para vencer los apetitos de la carne necesitaríamos entonces tener una dimensión de búsqueda de Dios para experimentar las cosas grandes que Dios nos quiere dar, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿en qué sentido podríamos nosotros mirar en las Sagradas Escrituras esto de meternos en la tentación, ¿cierto? Una cosa que nosotros tendríamos que aprender a vivir es ser guiados por Dios. Ser guiados por Dios es especial porque sería a nosotros depender de la providencia divina. Y eso es lo más lindo que puede haber, porque es estar en las manos del Señor. El destino de nosotros no está en nosotros buscar un horóscopo, ir a un periódico y mirar si la suerte nos está alumbrando para bien o para mal. Cuando no teníamos al Señor, nosotros veíamos una persona próspera y decíamos: no, pues que esa persona nació para tener riquezas. Es la suerte. No, es que eso es la suerte. Hay gente que tiene una suerte hermosísima, ¿no? Cuando llegamos a los caminos del Señor nos damos cuenta que no es la suerte. Estamos en las manos de Dios. Y en las manos de Dios, Dios va a formarnos con propósitos para Él. Los propósitos son grandes en Dios. Entonces, cuando vienen esas situaciones, digamos: entonces, ¿por qué Dios permite esas situaciones en mi vida? Dios va a permitir la prueba. Solo la prueba. Solo la prueba. Y la tentación, pastor. Vámonos nuevamente a Santiago. Yo lo mencioné ahora, pero yo prefiero ir, pero no quiero ir solo. Pues, te pediría que cogieses esas Sagradas Escrituras que están ahí en tu sala. Bueno, algunos ni siquiera saben dónde está la Biblia. Una persona reconocía dónde está la Biblia y la buscaba y no la encontraba. Después llegaban del culto y la encontraba encima de la nevera, por allá en un closet. Ay, la Biblia. Y no la lleva a la iglesia, porque nunca la toman. Se cuenta, hay una pareja que tenía ciertas comodidades económicas, invitaron a un pastor que no tenía comodidades económicas a su casa un día, y el pastor llegó a su casa y les pidió una cucharita para revolver algo. Era una cuchara de plata, y ese día se perdió la cuchara. Y empezó ella: no, eso fue el pastor que la robó, pobrecito, necesitando la plata, pero aquí nos dañó pues la vajilla, los cubiertos, que no sé qué, y no se aguantaron. Ya llevan como 8 o 9 meses, y un día ella llegó y le dijo: pastor, discúlpeme, perdóneme, pero es que usted no se habrá llevado esa cuchara para su casa, porque es que, imagínate, nos hace falta y al único que la prestamos es a usted. Y dijo: no, usted no se acuerda que yo la dejé dentro de la Biblia de ustedes.
8 meses sin acercarse a la Biblia. Justamente ahí estaba, dentro de la Biblia que le habían prestado, que habían utilizado ese día con el pastor. Vamos para Santiago. Muy bien. Entonces mire lo que dice Santiago 1:13, capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ni ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ya. Bueno, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Y la concupiscencia es de quién? Pues de él. Y el ejemplo lo podría tener claro durante tiempos que yo manejaba los centros de rehabilitación. Nosotros, uno de los centros de rehabilitación que tuvimos fue en Buenos Aires. Bueno, tuvimos uno también en La Ladera, por los lados del Parque de Boston. Y nosotros nos congregábamos en una iglesia en el centro. Entonces nosotros bajábamos al centro de la ciudad, a la iglesia, a pie. Y yo iba con los muchachos. Y bueno, el centro de Medellín tiene muchas cosas. Y en algunas de tantas, pues salían mujeres muy mal vestidas, que sí, sin ropa interior y transparencia en su ropa normal. Entonces uno iba para la iglesia normal. Y muchas veces los muchachos, mire, usted sí vio. Y entonces en más de una ocasión, bueno, pongan orden en esto, muchachos, porque vamos para la iglesia y ustedes, algunos de ellos no habían nacido de nuevo, pero uno los llevaba a la iglesia y los orientaba, no los obligaba a ir a la iglesia, eran los que querían ir a la iglesia. Bueno, si está viniendo a una iglesia, hermano, tienen que hacer un esfuerzo y pedirle a Dios que le ayude en eso. Ay, pastor, no, lo que pasa es que usted es una alma glorificada, a usted esas cosas ya no le llegan. Pues claro que le llegan a uno. Pero ¿en qué momento le llegan? Cuando uno descuidaba su vida de oración, su lectura bíblica, su acercamiento a Dios, pues la carne se le levanta a uno. Eso es normal, uno es ser humano. Pero mientras uno gobierne, la gobierne Dios, o sea, uno la presenta su vida delante de Dios, cuando venga eso uno no va a ser atraído y seducido. Entonces, claro, seres humanos somos todos, pero tenemos al Señor y el Señor nos da templanza, tenemos la mirada en el Señor, tenemos una mente que el Señor controla. Entonces no se presenta eso. Pero aquí dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. O sea, ve eso, otras cosas. Puede ser en el dinero, la fama, las tentaciones, al ministrar la palabra y creer que es la gran panacea a uno porque almas se convierten al Señor. Qué bendición que se conviertan las almas. Entonces, eso es por el fruto de que mi inteligencia, mi capacidad, dirán algunos. Eso pasa. Entonces dice que cuando de su propia concupiscencia, el orgullo, el ego, todas esas cosas puede ser en esa área, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Sí ve el proceso? Tentado, es seducido y atraído. La tentación tuvo que fue algo solo tentación, solo fue, la prueba, uno puede ser sometido a prueba, pero también uno alimentar situaciones, alimentarlo, entonces pasa una tentación, esa tentación es atraída, todo el mundo puede ser tentado, pero el objetivo es que cuando uno es tentado, tiene que venir a los pies del Señor y humillarse delante del Señor. Entonces dice que, y una vez ese pecado ha sido concebido, dicen las Sagradas Escrituras, que da a luz la muerte. Miren el proceso, ¿cierto? Entonces, la pregunta que podríamos hacernos en esta noche, y que tal vez al orar el Padre Nuestro es: Señor, estamos hablando en la oración y decimos no nos metas en la tentación. No es Dios el que nos mete en lo mismo, sino que es: no permitas que llegue la tentación, ¿cierto? No. Pero la tentación no va a llegar si yo estoy en el Señor. Entonces, por eso la oración tiene que ser: Señor, gracias, permite que esa palabra fluya de tal manera que me aleje de la tentación. Porque es lo que quiere decir el Señor Jesucristo aquí en Mateo capítulo 6, verso 13. Hay una palabra de esperanza para nosotros que dice las Sagradas Escrituras, y es la que el apóstol Pablo, en el capítulo 10, exhortando a los hermanos que están en Corinto,
Y les dice él, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, la tentación que usted tiene, no, hermano, es que eso es imposible de superar. Un momentico, eso es humano. Las tentaciones son humanas. No es que el diablo me llevó hasta allá, hermano. Y si yo ya soy hijo de Dios, Él no puede llevarme así como cuando yo estaba en el pecado. Dios me ha dado autoridad. Y acuérdese que dentro de los frutos del Espíritu Santo está la templanza, que está el hecho de uno poder decir sí, sí, no, no. Y por eso la Escritura por allá dice que mi sí sea sí, que mi no sea no, porque lo puedo hacer. Entonces, hablando de los Corintios, dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados, escuche esto, más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Entonces, qué bendición de Dios, que Él puede ayudarnos en todas estas tentaciones que como seres humanos nosotros podemos experimentar, porque los seres humanos podemos experimentar todas estas cosas. Amén. Es más, mire solamente una sola cosa. ¿Cuál es la salida a una persona que es soltera y está fornicando? La salida de la tentación a la fornicación es el matrimonio. Por allá en Corintios 7:2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Mira una salida que Dios da a la tentación, por ejemplo, en esta área. O sea, es todo un proceso, no es hablar de esto y ya. Porque el Señor, si una persona no tiene el don de continencia, debe casarse. Claro, pero no buscar cualquier persona, cualquier carrito chatarrudito que pase por ahí y montarse en ese carrito, porque el Señor tiene una persona para ti. Cuando yo me casé con mi esposa, pues nosotros anhelábamos en el servicio a Dios, íbamos por los mercados, hacíamos cosas, y una vez nos miramos y decíamos, ay, qué rico que el Señor nos regalara un carrito, y pasaba una tartana de Renault y yo decía, ay, ese es, aunque sea una tartana. Ya después que empecé a tener carro dije, Dios mío, si el Señor me daba una tartana me hubiera dado el peor daño del mundo, porque eso lo arruina a uno. En el campo que estoy hablando, no es cualquier cosa que pase para salir de la vida de fornicación, no. Tienes que orarle a Dios y pedirle al Señor que Dios te dé una persona de acuerdo a... Hay personas que cometieron errores. Yo me siento a veces a escuchar personas que están en el Evangelio y me dicen, pastor, qué bueno haber sabido de esto antes de casarme. Ya me casé con ese Renault 4 chatarrudo que tengo. Hablando de hombres y mujeres. Dios puede cambiar a tu esposa y a tu esposo. A mi papá le costó muchos años y mi mamá llegó a los caminos del Señor. Ya ellos, cuando él llegó al Evangelio, ya tenía muchos años de casado. Había hecho sufrir mucho a mi mamá, y ya mi mamá tenía muchas heridas hacia mi papá. Ya era una buena mujer, pero estaba muy herida, y una persona herida sufre mucho y hace sufrir también a los que, especialmente a la persona que creen que es el centro de ese sufrimiento que ha tenido. Pero Dios es fiel. Tu carga la debes de echar en las manos del Señor. Amén. Una de las cosas que debemos de hacer para evitar la tentación también en el caso de nosotros, porque mire que aparentemente es echarle a Dios la carga, pero no es echarle a Dios, Él me ha dado la salida de la tentación. Entonces en Mateo capítulo 26, 41 el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tremendo eso. Tremendo eso. Es más, a la par de Mateo capítulo 6, 13, que es el que acabamos de hablar, este versículo que estamos mirando en este momento tiene que ser especial. Una vida de velad,
¿Qué es velar? Algunos han dicho, no, velar es toda la noche pasar orando. No. El concepto de velar es cuidarme. Bueno, podemos pasar las noches orando, hacer vigilias cristianas. Pero realmente es velarme, cuidarme, pedirle a Dios que mire, que nos muestre cuando llegue a nuestra vida el momento de la tentación, de la situación difícil. Bien. Hay muchas tentaciones que llegan a la vida. Recuerde que la Biblia dice que somos tentados cuando somos atraídos por la seducción de nuestros propios deseos, de las pasiones. Y en el caso, por ejemplo, aún de la gente creyente, de las parejas casadas, la Biblia también dice, no os neguéis, y está hablando de la intimidad, el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y después volver ajustados en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Tremendo. Tremenda la posición bíblica frente a esto, ¿cierto? De nosotros, cuando decimos esa petición de que no nos metas en la tentación, que es lo que nos está hablando Mateo 6:13, entonces es lo que le estamos pidiendo al Señor, es que las circunstancias que nos estén rodeando, las circunstancias difíciles que están alrededor de nuestras vidas, que Él siempre nos dé la capacidad de ver la salida. La salida siempre está. Y la oración debería ser, muéstreme la salida. Necesito la salida a esta tentación que ha llegado a mi vida. Es lo que debemos hacer. Pedirle al Señor la salida. A veces uno ve un problema tan grande. A mí me ha pasado, y le doy gracias al Señor por rodearme de consejeros, que a veces yo veo un problema y una situación y yo, ay no, eso como tan difícil de solucionar, ¿cómo lo voy a solucionar? Y llega una persona en esa área, un contador público, una persona que trabaja en administración, depende de la dificultad que yo esté viendo, y esa persona dice, pastor, no se preocupe, eso no es tan difícil, haga esto y esto y ya. Era tan fácil, yo no lo había visto. A veces nosotros tenemos me permiten el término, un infierno en nuestra vida. Y no vemos la salida. Y la salida es tan fácil. Entonces Dios me ha pasado en momentos de estudiar la palabra, que el Señor me muestra la salida. Un Señor tan increíble. Es un problema económico, es un problema de una circunstancia con alguien que tiene que ver con un negocio, un local, una cosa, y voy a la Escritura y la Escritura me da la salida. Pues al orar, Señor, no me dejes, no permitas para mi vida la tentación, líbrame del mal, venga, Señor, muéstreme. Lo que pasa es que hay que aprender a entrar al secreto de Dios. Hoy estamos teniendo una generación poco espiritual. Recuerda, la espiritualidad no es escuchar música clásica. La espiritualidad no es una persona sensible. La espiritualidad la da el Espíritu de Dios a nuestro espíritu cuando se unen. Y eso solo sucede a través de dos cosas. De que seamos sensibles, y esa sensibilidad la da el tiempo con Dios a través de la oración. El Espíritu Santo sensibiliza nuestro espíritu y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no solamente es que da testimonio, como decir que da testimonio y ya, sino que hay un convencimiento de esa parte. Y entonces cuando me acerco a la Escritura, voy a escuchar la voz de Dios. Acuerde que la fe viene por el oír, no por el oír la palabra de Dios, por el oír y el oír. O sea, eso es algo espiritual, por la palabra de Dios. Entonces Dios nos va a dar la fuerza necesaria para soportar la prueba. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportarlas. Qué interesantes son las tentaciones de nuestras vidas. Qué interesante es tener tentaciones en nuestras vidas, porque cuando ellas vienen, hace que nosotros tengamos más dependencia de Dios. Hay dos cosas cuando llega la tentación a tu vida. La primera es que la tentación te aleje de Dios. Y esa es una reacción humana y carnal y de alejamiento de Dios. Pero la segunda, que llegó la tentación y te acercó más a Dios. Ay, qué especial. La tentación me acerca de una manera profunda a Dios. Entonces es importante que lleguen tentaciones a nuestras vidas, pues es interesante. Para que nos demos cuenta también que no depende de nosotros, hermano, porque es que muchas veces creemos que es en nuestras propias fuerzas. No es en nuestras propias fuerzas. No crea, hermano, que en la vida cristiana vienen momentos de muchas pruebas. Yo he tenido momentos de muchas pruebas en mi vida cristiana. Como ministro del Evangelio, una de las cosas más tremendas en el camino del Evangelio han sido, en el caso mío, los momentos de mis situaciones y de mi economía. Nunca he tenido una economía así, sino que he tenido una economía como así. Y es una cosa que es tremenda porque en el camino han venido momentos de tentación, donde la fidelidad a Dios es muy importante y donde la prueba está ahí. Ceda a la prueba y al ceder a la prueba pierde uno todo lo que Dios le ha dado. Pero la fidelidad a Dios, a pesar de las circunstancias, de las necesidades. Y entonces alguien dirá, adiós Señor, pero que acabe esto algún día, necesito que esto acabe. Hermano, nosotros necesitamos que Dios se glorifique en nuestras vidas. Claro que Dios nos ayude en nuestro testimonio hacia otras personas. Pero qué importante es que aprendamos a ser formados por Dios. Hasta que Dios no se haya glorificado en nosotros como Él quiere, nosotros vamos a tener luchas en el proceso de crecimiento en la vida cristiana. Entonces las tentaciones van a llegar para afirmarnos más a Dios. Qué bueno que las tentaciones nos acerquen a Dios. En ese sentido, cuando hay en nuestro corazón ese sentido de que solos no podemos, que el pecado nos puede derrotar, que necesitamos de Dios para que Él cumpla su propósito en nosotros. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. Dice que no nos unamos en yugo desigual con el incrédulo, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templos de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos, apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si ves una dependencia, no lo haga, pero para no hacerlo, usted está hablándonos a nosotros, necesitamos que nos acerquemos a Dios. Huyamos de toda tentación. Aquí habla de tentaciones como la idolatría, aquí habla de tentaciones como la fornicación, que son cosas que se acercan a los seres humanos. Es más, si usted mira 2 de Timoteo, capítulo 2, 22, en lo que Pablo le habla a Timoteo, está hablándole el Señor a ministros jóvenes, está hablando acerca de pasiones o deseos juveniles y de apartarse de deseos o pasiones juveniles. Hay que apartarnos de toda la corrupción, hermano, que hay en el mundo. Es muy fácil caer en la corrupción del mundo. Por eso, hermano, hay que depender de Dios. Yo admiro mucho a los hermanos que trabajan en el campo del servicio público, de la política, de esas cosas. Uy, hermano, porque es que son lugares que están contaminados, esto está podrido. Y un hermano, mantenerse puro
en un mundo como el que tenemos, y más en esa área, uy, hermano, tiene que tener una dependencia de Dios, pero inmensa, inmensa. Es de admirar. Yo admiro a los hermanos que se guardan puros. Hay otros que están en ese medio y bueno, pero hay quienes se guardan para Dios. Deben depender mucho de Dios. La vida de ellos tiene que ser una vida de oración. Todos tenemos que tener una vida de oración. Pero en este sentido, qué importante, hermano, la oración. Y en el ministerio, en el ministerio tiene que ser todos los días. Primera de Pedro 1:4, por medio de las cuales, bueno, viene hablando de las virtudes cristianas. Y dice, nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, o sea, santos, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de las concupiscencias. ¿Lo nota? Es claro, está hablando de lo que el mundo ofrece. A la gente del mundo le cuesta encontrar gente cristiana que digamos que somos santos. Usted le dice a la gente del mundo, es que yo soy un santo hijo de Dios. ¿Santo? Santo no existe. Este todavía cree que los santos sudan y les da mal olor. No cree, nosotros somos santos y sudamos y nos da mal olor, ¿cierto que sí? Ojalá y el Señor perfeccionara en nosotros su santidad. Podamos lograr nosotros dar un testimonio al mundo como nosotros debemos de darlo. Hay algo que uno va a notar y es el poder que tiene Cristo sobre nuestro adversario para liberarnos. La Biblia nos muestra cómo Jesús vence el poder del pecado. Mateo capítulo 12, 28 nos dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Estamos hablando que Mateo 6 nos está hablando acerca del Sermón del Monte y nos está hablando de los principios del reino de Dios, ¿cierto? Y hemos venido hablando de los principios del reino de Dios. Si Jesús echó demonios es porque el reino de Dios está en él. Y si tú y yo estamos en Jesús, tenemos autoridad sobre los demonios. Tenemos autoridad sobre ellos. Por eso mientras el reino de Dios se acercaba a través de Jesús, Lucas 18, entonces puede expresar, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás cae frente a la presencia de Dios. En el capítulo 2 del libro de Hebreos, el versículo 14 y 15, vamos a mirar nosotros ese poder de Jesús tan especial, que dice, así que por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Él nos ha librado del poder de la muerte. Y tú y yo tenemos autoridad. Depende de Él. Lo decíamos en esta mañana, ¿no? Es de Él. Pero si tú y yo estamos en Él, Él nos ha librado del poder de la muerte. Él nos ha librado de la potestad. Bueno, Colosenses 1:13, recuerda que también nos dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, el señorío que el adversario ha tenido sobre el mundo desaparece cuando alguien entrega su vida al Señor. Ese poderío que él puede haber tenido en tu vida, en mi vida, en el pasado, ya no lo tiene. Por eso dice la Escritura, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque aunque que nuestro cuerpo es mortal, en el Señor, desde hoy, Dios nos ha dado las arras, ¿cierto? La cota inicial de una vida santa. Y por eso Satanás no tiene autoridad sobre nosotros hoy. Quien tiene autoridad es Él. Entonces, en nuestra oración del Padre Nuestro, Señor, no permitas que la tentación, porque somos seres humanos, porque somos seres sensibles, pero necesitamos investirnos del poder de Dios para poder vencer. Segunda de Timoteo 3:11. Bueno, pero para saber lo que él está diciendo, ¿cierto?
Desde el capítulo 3 él viene hablando acerca de la apostasía que llegaría a muchas personas en el camino del Evangelio y a través de seguir la doctrina, porque es lo que está enseñando por allá en el versículo 10. Dice que tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, ¿cierto? Pero dice persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, de Iconio, en Listra, en persecución que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Tantas situaciones tan difíciles, mano, porque qué prueba las que vivió Pablo, ¿no? Y de todas lo libró el Señor, y dice, a todo eso. Yo creo que Pablo oraba al Padre Nuestro. Que la gente, todavía los cristianos hasta a veces ni oramos el Padre Nuestro. Nosotros oramos, sí Señor, gracias, claro, ay Señor, qué bueno, tan lindo el Señor. Pero no nos damos cuenta que el Señor dijo, hagan estos 6 pasos de la oración y tendrán victoria. Día a día hemos venido estudiando los 6 pasos, ¿cierto? No sé qué paso, si no, estaba hoy mirando los videos y veo que el segundo paso de la oración yo creo que lo metimos en el primero. Tengo que volver a escuchar el primero porque no lo encontraba. Si tú ves el Facebook, ahí van los títulos, o te metes a YouTube, vas a ver estos 6 pasos de la oración y no veo el segundo. Yo creo que está entre el primero, lo voy a escuchar. Y si no, voy a hacer la forma de hacerlo para que lo tengamos ahí en esta parte, ¿cierto? Entonces ahí los tenemos. Tú te metes al canal de YouTube y ahí encuentras. Pues voy a colocar como una serie aparte, fuera de lo que estoy hablando del Padre Nuestro, el sermón de la montaña, aparte los 6 pasos de la oración como el Padre Nuestro. Bien. Bueno. Gracias Jenny por esa palabra, por esa pregunta. Jenny me está preguntando en este momento y me está diciendo, pastor, cuando dice lo que está atado en la tierra está atado en el cielo, bíblicamente lo podemos entender. Lo hemos hablado y les dije, y gracias porque lo voy a hacer después del Padre Nuestro, o sea que el martes lo voy a enseñar. Mañana es sábado, no, el lunes lo voy a enseñar, porque mañana termino el Padre Nuestro. Estábamos hablando acerca de atar al enemigo. La Biblia dice que Satanás será atado hacia el milenio. Satanás no está atado en este momento. Y muchos por ahí andan atando al diablo. Te ato, Satanás. Y por la tarde se les desata. Al rato se les desata. Cuando nosotros entendemos, vamos a la Sagrada Escritura, Mateo capítulo 18, que dice que todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Algo dije hace unos días de esto, pero yo te quiero aclarar eso, Jenny, porque tiene que ver con esto del Padre Nuestro. Si vas a Mateo, y ojalá y cojas tu Biblia, Jenny, en el capítulo 18, está diciendo las Sagradas Escrituras acerca de el capítulo 18. Va a hablar de una situación que se presenta en la iglesia. Hay 2 hermanos en dificultad. Entonces un hermano espiritual llama al otro y se sientan. Pero si el otro no entra en esto, dice el capítulo 18 que hay que llamar a varios hermanos para que delante de los hermanos conste y el hermano de pronto pueda entender el error en el que ha caído. Después de que habla de todo esto, entonces dice la Sagrada Escritura, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, este concepto de atar y desatar, en este capítulo y en ninguna parte de la Escritura se habla de atar al diablo. Lo que está hablando es que 2 hermanos estaban atados porque no se perdonaban y se desataron a través del perdón, ¿cierto? Entonces, cuando en el Padre Nuestro estamos mirando esto, estamos viendo que el desatar es perdonar. Entonces, ¿cómo es desatar? Cuando una persona tiene pecados, Dios puede desatar esos pecados que esa persona la tienen ahí. Y es, primero que todo, el perdón de Dios va a venir. Y esa persona que está ligada a muchas cosas, Jenny. Hay personas que están ligadas, por ejemplo, en el pecado a otras personas. Yo conozco, en el caso de personas en estos sectores que me han abordado, y conocí el caso, por ejemplo, el caso de un personaje, y este personaje era un hombre casado y estaba atado a una muchacha. Él, siendo casado, tenía algo aparte y era muy terrible la situación que él vivía.
Y él decía, yo me siento atado a esa muchacha y yo no la puedo soltar. Entonces fue algo especial, porque cuando él recibió al Señor en su corazón, él sintió que cayeron las cadenas y él sintió que nunca más, y me decía, pastor, nunca más con esa mujer. Hubo una libertad de Dios. Fue desatado en el cielo y fue desatado en la tierra. El Señor desató ese pecado que él tenía y fue de bendición. Entonces qué bueno es mirar que ese concepto bíblico es así. Es así, no es que nosotros andamos atando y desatando personas como se habla así, ¿cierto? Bueno, entonces ya vimos que aquí nos muestra que Dios libró a Pablo de muchas situaciones, ¿cierto? Y lo otro que nosotros vemos que ahora recuerde, cuando de tu propia concupiscencia eras atraído y seducido, viene la tentación y el pecado. ¿Qué hacer? Llenarme de Dios continuamente a través de la palabra, para que cuando vengan en cualquier área, yo no estoy hablando solamente en el área emocional o en el área sexual, sino que también hay situaciones en que nuestro temperamento se va a levantar, en que ese viejo hombre se va a levantar. ¿Pero por qué se levanta? Porque el nuevo está... Hay una ilustración muy linda, la ilustración de los dos perros. Dicen que en el corazón del hombre hay como dos pitbull, y uno es blanco y el otro es en negro. Y entonces estos dos perros dicen que están en el corazón del hombre. Un perro pitbull blanco y otro negro, son las características como que son las mismas, pues son dos perros de similar raza. Y entonces decía, ¿cuál de los dos perros quieres que gane la batalla? Entonces, si el negro representara el mal, pues si lo representara, no sé por qué siempre el negro representa el mal y el blanco el bien. Entonces la gente dice, no, yo quiero que gane el blanco. Pero eso no es de que tú quieras que gane ya. ¿Sabes cuál de los dos perros va a ganar? El que esté mejor alimentado. Y yo entraría a una segunda etapa y mejor adiestrado para la guerra. ¿Cuál de los dos estás alimentando hoy? El que represente el mal, no voy a decir porque tiene que ser el malo el negro, digamos que el malo es el blanco, ¿cierto? ¿Cuál de los dos estás alimentando más? El que estás alimentando más es el que te está ganando, y por eso estás diciendo en tu corazón, querido hermano, pero ¿por qué será que siempre por este lado? Es por eso. Dice Jenny, en el matrimonio no aplica, ¿cierto? Podría. Yo puedo orar por mi esposa para que el Señor trate con la vida de ella, ¿cierto? Y suceden cosas. Y puede aplicar en varias situaciones. Una, en la oración de intercesión por la otra persona, pero también hay personas que han destruido sus vidas porque tomaron malas decisiones y eso ha acarreado grandes pesos en su vida. Y entonces hay momentos donde hay que tomar decisiones, ¿cierto? No es lo que Dios más quisiera, pero hay momentos muy duros. Y hay momentos donde hay que desatar. No es fácil. La Biblia dice que, por ejemplo, en la escritura del Nuevo Testamento, que si una persona está atada a otra persona y la otra persona, por ejemplo, en el caso, hablemos de un hombre que anda por allá sinvergüenciando, adulterando y entrando a lugares que no debe entrar, entonces ella está propensa a que él le pegue un SIDA, una enfermedad de estas. Hay situaciones difíciles. En el Nuevo Testamento no hablaba de SIDA, pero hablaba de situaciones, y entonces el apóstol decía, no estás obligado a vivir con esa persona, no. Entonces es congoja, no hay crecimiento espiritual, la persona está atada. Entonces, al tomar una decisión, se ha desatado una carga. Eso tiene toda una cantidad de componentes, pero en ese caso tal vez sí podría funcionar en el matrimonio, si a ese caso nos referimos en esta noche, ¿cierto? Jesús a sus discípulos les hace una observación que yo creo que es la observación que en esta noche nos podría hacer a nosotros, y es: velad y orad para que no entréis en tentación. He conocido hombres que han orado por mujeres por años y Dios las ha transformado, y he conocido mujeres que han pagado un precio muy alto al lado de un hombre difícil y cruel.
y también Dios les ha dado la victoria. Hay que pedirle a Dios que estemos en el lugar de la bendición, en el lugar indicado.